Hola a todos, estamos con Eloísa Sánchez Bautista. Ella es la creadora de Destapa tu Luz y nos va a contar pues este proyecto que ha nacido hace poquito, que está preparando y su proceso con el cáncer. Nos va a contar su experiencia. En primer lugar, Eloísa, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Zoe Salud. Gracias a vosotros por acordaros de mí y interesados por mi caso. Claro que sí. Cuéntanos lo primero de todo, ¿cómo estás a día de hoy y cómo empezó todo? Bueno, pues a día de hoy estoy estupenda y cada vez a mejor. Y esto empezó pues hace 3 años y medio. Ujú, Yo me noté, no era un bulto, era como una especie de masa en la mama derecha. ujú, eh, Duchándome, pues yo notaba que había como un trozo de carne que se separaba del pecho, pero no lo veía como un bulto como tal. Era una masa. Y ujú. bueno, pues estuve unos meses que no estaba muy segura de si ir al médico o no, porque además yo me había hecho revisiones hacía 6 meses, me había hecho mamografías y de todo, y todo había salido perfecto. Entonces, bueno, pues no entendía Sí. que pudiera ser un cáncer de mama, la verdad. Y entonces, bueno, me fui a visitar a un médico, se lo comenté y me dijo, bueno, no te viene mal ir a ver al ginecólogo y comentárselo y tal. Entonces, bueno, me puse en contacto con él, me dijo que lo veía muy difícil, pero que porque me había hecho las revisiones hacía 6 meses o así, pero que Ujú, bueno, que en ese momento él estaba de urgencias, pues que si quería que me pasara y que me echaba un vistacito. Entonces, bueno, pues fui a verle. Me dijo, mira, yo no creo que sea nada, pero como ya estás aquí en el hospital, pues te voy a hacer una sí, creo que fue una ecografía de ujú. urgencia y bueno, pues a ver si sale algo. Y entonces, bueno, pues cuando fui, me había tocado el mismo ecógrafo que hacía 6 meses y entonces el hombre pues me dijo, bueno, pues esto, desde luego sea lo que sea, que no sabemos lo que es, esto hace 6 meses no estaba. Entonces, bueno, pues hay que hacer una biopsia, hay que biopsiarlo y me dijo, bueno, lo único que te puedo decir es que sea lo que sea, estamos muy a tiempo. Y entonces, bueno, a mí eso me hizo un poco sospechar, le dije, ¿cómo que muy a tiempo? Digo, ¿me estás diciendo que puedo tener cáncer de mama? Y me dijo, bueno, es que eso hasta que no se biopsie, pues no se sabe. Y entonces, pues bueno, me lo biopsiaron. Yo la verdad es que fui muy tranquila porque, vamos, estaba convencidísima de que no iba a ser nada. Ujú. Y bueno, pues cuando me dieron los resultados, pues sí que salió que era un carcinoma lobulillar en estadio 3 y bueno, pues como a todas las que nos han diagnosticado un cáncer que no nos esperamos para nada, pues en ese momento se me cayó el mundo encima. Además, yo había perdido a un hermano por cáncer de pulmón hacía 3 años antes Ya. y entonces dije, bueno, pues yo voy detrás, ¿no? En esta inercia que llevamos todas las personas que pasamos por un cáncer de que bueno, pues que nos vamos a morir. Ujú. Y a partir de ahí, pues bueno, estuve 2 días que no podía parar de llorar, o sea, llorando, llorando, llorando. Cualquier persona que me preguntara, ay, Eloisa, ¿qué tal estás? Yo me ponía a llorar y a llorar. Y, ay, ¿pero qué te pasa? Por Dios, tal, no, pues es que me ha pasado esto y tal. Y bueno, pues recuerdo que al segundo día, ya un poquito más calmada y de haber llorado todo el susto y todo el miedo que genera esta noticia, pues Mm. entonces me senté, se fueron mis hijos al colegio y me senté en el sofá y dije, bueno, pues yo tengo algo que ver en todo esto. Entonces yo me enfermo y yo me curo. Esa fue como Un una punto de frase inflexión, ¿no? determinante. Sí, o sea, para decir esto tengo que descubrir qué es lo que ha pasado y sobre todo qué tengo yo que ver en todo esto, ¿no? Porque además yo había estado trabajando durante muchos años como masajista deportivo, Ujú, había estudiado muy bien el cuerpo, estaba convencidísima de que el cuerpo era una máquina perfecta, o sea, estaba diseñada para combatir absolutamente todo y cuando no podía combatirlo, pues obviamente la persona tenía algo que ver. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empecé a mirar cómo alimentarme mejor, en qué consistía un cáncer exactamente, qué era lo que pasaba y qué mecanismos de defensa tenía el cuerpo para atacar a unas células cancerígenas, por ujú. qué una célula se volvía cancerígena y el cuerpo no podía echarlas. Bueno, pues empecé un poco a investigar Investigar, qué ¿no? era exactamente, qué era el cáncer independientemente de lo que me pudieran decir los médicos.
Y bueno, pues ahí empieza lo que para mí ha sido un despertar de la conciencia, ¿no? En el momento en el que yo decido preguntarme para qué enfermo en vez de por qué enfermo, ¿no? O sea, decido no coger el lado victimista y sí el lado de responsabilidad. Y bueno, pues a partir de ahí empieza pues un descubrimiento que me lleva a crear este método o esta manera de poder ayudar y compartir a otras personas que están pasando por este proceso o que no están pasando, porque al final la enfermedad es un proceso pues como pueda ser cualquier otro. O sea, cuando tú entras en una crisis, pues al final lo que te viene a mostrar esa crisis, llámese enfermedad, llámese la muerte de un familiar, llámese el que me han despedido del trabajo o me he separado, lo que te viene es a dar un mensaje, ¿no? De qué tipo de vida has llevado tú, con la que no estabas conforme, y bueno, pues tienes que hacer un proceso de introspección. Entonces, bueno, pues ese fue un poco. ¿Todo ese proceso fue por ti misma o recurriste, por ejemplo, a un psicólogo? No, yo en principio no he recurrido nunca, no he cogido ningún psicólogo ni nada. Es verdad que en el momento en el que tú te planteas descubrir qué es lo que ha pasado para que se haya desencadenado esta enfermedad, empiezan a aparecer personas maravillosas en tu vida que te van un poco guiando, que te van ayudando, ¿no? No fue un proceso psicológico. Yo como a mí en los tratamientos de químicos me sientan muy mal, mi cuerpo no los acepta, pues sí que tenía claro que tenía que haber otros métodos de curar una enfermedad, más que de curarla, de ayudar al cuerpo a recuperar, Sobrellevarla, ¿no? claro, o sea, ayudar al cuerpo a recuperar esa energía, bueno, pues que al final te has ido quitando poco a poco y que ha desencadenado en una enfermedad. Pero a nivel psicológico estuve con una mujer, creo que fui 3 o 4 veces, y al final le dije, mira, es que yo creo que por aquí no va el tema, entonces me voy a centrar primero en todo lo que es el tema de la salud, en recuperar mi salud. Y bueno, pues ya te digo que empezaron a aparecer médicos maravillosos de medicina integrativa, concretamente uno que bueno, pues es con el que yo sigo tratándome y con el que sigo haciendo absolutamente todo, y estoy feliz y mi cuerpo también. Me alegro. ¿Cuáles son esas respuestas que tú has ido encontrando, Eloísa? Bueno, pues en principio lo principal que yo me di cuenta fue que yo sabía que quería hacer un proceso de cambio en mi vida, porque era una persona que estaba todo el día enfadada, me molestaba absolutamente todo, no disfrutaba de nada, ni de mis hijos, ni de mi pareja, ni de mi familia, ni de mis amigos. Y yo llevaba un año antes de que viniera el cáncer pidiendo un poco al universo, a la divinidad, a mis ángeles, que yo hablo muchísimo con ellos, que me ayudaran, ¿no? Que me ayudaran a saber cómo podía hacer ese proceso de cambio, ¿no? Claro, cuando me viene el cáncer, pues yo recuerdo que cuando salí de la, ¿Te de la acordarías, consulta, no, de esa petición? miré al cielo y dije, esto no, o sea, no me mandéis esto, que es un proceso muy difícil, ¿no? Pero luego te vas alegrando. El primer año es un año muy difícil, es muy duro porque tienes mucho miedo y porque todo lo que te acompaña pues no te da ninguna seguridad, los médicos no te dan ningún tipo de información, la sociedad te mira con lástima, la energía que hay a través del cáncer es una energía pues de mucho miedo. Y bueno, pues el primer año yo me obsesiono muchísimo con la alimentación, me obsesiono muchísimo con hacer ejercicio, me obsesiono muchísimo con muchas cosas que venían del exterior, ¿no? Claro, yo me doy cuenta que con ese exceso de responsabilidad que yo me pongo, o sea, que yo me tal, pues todos mis circuitos fallaban, porque mi sistema inmunológico bajaba muchísimo más, yo me sentía muchísimo más ansiosa. Entonces, en ese año yo empiezo a descubrir cosas que puedo hacer yo, o sea, Tú, que dependen de que no ti. vengan del exterior, claro, que no vengan del exterior. Entonces, bueno,
hay puntos muy claves durante todo ese proceso de la enfermedad, que es lo que yo ahora imparto en estos talleres que quiero empezar a impartir, pues que para mí son muy claves, ¿no? El primero es el pensamiento, el observar mi pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que pienso desde que me levanto hasta que me acuesto? Entonces, claro, ahí descubro bueno, pues que cómo no voy a enfermar, porque yo ya me levantaba con unos pensamientos de enfado, o sea, yo decía, Negativos, ¿por qué me tengo como... que levantar? Claro, o sea, era una inercia y durante todo el día era uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, ¿no? Entonces ahí descubro el poder del pensamiento, ¿no? O sea, el pensamiento es tan poderoso en nuestras vidas y en nuestro día a día que, bueno, pues que merece la pena observarlo, ¿no? Claro, también cuando empiezas a observar el pensamiento, empiezas a darte cuenta de dónde vienen esos pensamientos, ¿no? ¿Por qué pienso así? Y entonces me doy cuenta, pues que bueno, pues que hay muchos factores, ¿no? Que llevan a tener un pensamiento negativo y bueno, pues estos factores son la educación que has tenido, dónde te hayas educado en el colegio, la sociedad que te rodea, el tipo de religión. Entonces, bueno, empiezo un poco a quitarme la responsabilidad de que esos pensamientos vengan de mí misma y empiecen y vengan de todo lo que yo he ido aprendiendo durante todos esos 40 años, ¿no? Eh, claro, al principio cuando empiezas a darte cuenta de todo eso, pues el ego entra por medio y empieza a culpabilizar pues a tus padres, a tus profesores, a tus compañeros del colegio, porque claro, o sea, yo no soy culpable de absolutamente nada, ¿no? Son momentos de crisis también muy potentes, ¿no? En los que no quieres reconocer que tú eres responsable también de esos pensamientos, ¿no? Que simplemente te los han enseñado, pero que tú eliges seguirlos teniendo, ¿no? Entonces, claro, ya a partir del segundo año empiezo a perdonar a todo el mundo, ¿no? Y me empiezo a perdonar a mí A ti. también, ¿no? Eso es muy importante, tener un proceso de perdón hacia una misma, de haber elegido, porque claro, ahí te das cuenta que lo haces desde la inconsciencia, ¿no? De que estás teniendo esos pensamientos porque los has heredado, pero también en ningún momento te planteas que los has elegido tú. Y entonces, bueno, me perdono a mí misma, ¿no? Porque no sabía que se podía pensar de otra manera, ¿no? Que se podía Yo, elegir. claro, o sea, no, yo ahora escucho a mucha gente desde el me da una rabia y me siento tan culpable. Bueno, pues no, mira, perdónate, porque es que no has sabido hacerlo de otra manera, ¿no? Y entonces ahí empieza un proceso de aprendizaje en mí de intentar, desde el amor, siempre desde el amor hacia mí misma y hacia el otro, ¿no? Pues empieza un proceso de yo quiero cambiar mi pensamiento, lo quiero cambiar. Y entonces, bueno, pues también empiezan a aparecer preguntas de cómo quiero cambiarlo, qué quiero pensar a partir de ahora, desde dónde lo quiero pensar. Cuando más o menos, porque esto es un proceso de aprendizaje lento, Largo. que hay muchas veces que se repiten muchas veces lo mismo, pues también caigo en la cuenta en algo, ¿no? Y es el poder de la palabra. Desde dónde hablo yo, ¿no? Yo hablo más que desde dónde, con qué intención hablo, ¿no? Porque cuando tú hablas realmente lo que estás haciendo es decretando, ¿no? Hacia ti misma y hacia el otro. Entonces, cuando observas en una conversación desde dónde quiero yo hablar, pues te das cuenta que también puedes cambiar la palabra, ¿no? También puedes decir las cosas, porque la palabra, nosotros tenemos la palabra para comunicar, entonces, ¿desde dónde yo quiero comunicar? Claro, ahí empiezas a darte cuenta que ahí es donde te empiezas a dar cuenta de la dualidad, ¿no? Desde el miedo o desde el amor, ¿no? Y tenemos una tendencia, porque tenemos siglos, muchos siglos, donde el miedo ha sido el arma más potente, más manipulativa. Y bueno, de hecho ahora lo vemos. Mira, también, ahora, que con esta tenemos una situación. situación de miedo, ¿no? Donde no somos capaces de reaccionar. Y entonces ahí es donde yo me pregunto, tiene que haber otra manera, ¿no? Desde donde yo pueda mirar todo esto. Y bueno, pues descubres el amor, ¿no? Descubres que hay el lado opuesto al miedo, que es el amor. Y entonces el amor, pues lo ves que viene todo desde la comprensión,
viene todo desde el hacerte responsable de que somos creadores de todo lo que pensamos, todo lo que experimentamos y todo lo que creamos, porque nosotros somos grandes creadores, ¿no? Venimos de una creación muy bonita, nos rodeamos de una creación preciosa, entonces, ¿por qué nosotros no vamos a poder crear, no? Y ahí te empiezas a dar cuenta que creas casi todas, bueno, casi todas no, todas las situaciones de tu vida. Cuando eres capaz de mirar la vida que tú estás viviendo desde tu modo de crear, pues la cosa cambia, ¿no? Cambia pues porque de repente te das cuenta, pues pienso así, hablo así, pero ahora puedo crear otra manera, ¿no? Y eso no nos lo han enseñado, nadie nos ha enseñado a que podemos crear como queremos vivir, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando 3 personas ven un accidente y cada uno ha visto una cosa, ¿no? Cada uno crea. Yo Desde con su mis hijos, perspectiva. claro, yo ahora juego con mis hijos. Mira, mamá, ¿qué es lo que he hecho? Digo, ay, ¿qué has hecho? Pues no lo ves. Digo, bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que lo que tú has creado, yo lo puedo crear de otra manera. Y además juego con ellos a eso, ¿no? Vale, pues Lucía, ¿tú qué ves aquí que ha creado Pablo? Ah, pues yo veo un delfín. Pues fíjate, yo veo un pozo. Pues no, mamá, he hecho un pez. Ah, bueno, pues pero te das cuenta que cada uno creamos. Eso también al niño le enseña, ¿no? Le enseña a que no es que esté mal hecho o bien hecho, sino que cada uno tenemos nuestra mirada, ¿no? Nuestra manera de crear. Cuando tú eres consciente de que eres creador, entonces ahí eres consciente de que puedes crear cualquier cosa bonita en una situación horrible, ¿sabes? Hasta la más horrible puedes crear un pensamiento positivo, una palabra positiva y entonces de repente te empiezas a sentir más feliz porque tu corazón es lo que quiere, es que tú seas feliz, ¿no? Y quiere unirse con el pensamiento y quiere unirse con la palabra y que al final tu vida pues sea maravillosa. Qué bonito. Em, ¿A través de qué herramientas has ido descubriendo esto, Eloísa? Cuéntanos un poquito, ¿no? Este proyecto de Destapa tu luz. Bueno, pues herramientas te podría decir 1000, porque me he estudiado muchísimas cosas y bueno, ha habido muchos cursos, muchas formaciones que yo he hecho. Yo hice un curso que para mí ha sido súper valioso, que es un empoderamiento femenino, ¿no? Tan necesario en mujeres con cáncer de mama y mujeres que no tienen cáncer de mama también, porque claro, la mujer sin entrar en la historia del patriarcado, sin entrar en la historia de hemos sido maltratadas, ¿no? No voy a entrar en la parte de víctima porque eso es un proceso del ser humano que ha tenido que pasar para encontrarnos en esta situación ahora, ¿no? Pues yo hice un curso de empoderamiento femenino donde entendí muchas cosas y una de las cosas que entendí, lo primero es ser una mujer empoderada, eso es maravilloso, ¿no? O sea, ser una persona que puedo ser madre, puedo ser esposa, pero puedo ser mujer o quiero ser mujer también, ¿no? Y hay una gran diferencia en esas 3 partes de lo femenino, ¿no? Y luego también encontrar qué significado es la energía femenina y la energía masculina, ¿no? Hay un gran desconocimiento en todo eso. Entonces, claro, cuando tú entiendes cuál es la situación de la energía masculina y cuál es la situación de la energía femenina, pues ahí te encuentras que no hay una lucha, ¿no? Que ha habido siempre una lucha entre lo femenino y lo masculino. La mujer ha querido ponerse igual que el hombre, ¿no? Ha renegado de ser esa madre nutridora, ¿no? Esa madre que está en casa y está en La el cuidado, cuidadora. bueno, porque quiere ser una persona independiente, no quiere ser pisada, ¿no? Eso son frases que nos han dicho nuestras madres, ¿no? De tú sé independiente, hija, no dependas de un hombre, no tal, no cual. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahí se distorsiona la energía femenina, ¿no? La mujer deja de tener esa energía de nutrir, pierde esa energía del amor, ¿no? De la resistencia, de la unión, de ser, porque las mujeres son pilares muy importantes en la familia. Total, total. Pero también es el hombre también tiene una energía. Claro, yo me doy cuenta que para que todo sea muchísimo más fácil, tiene que haber esa unión entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Porque eso también habita en nosotras. De hecho, yo uno de los grandes descubrimientos que he hecho hace poco es que yo tengo una energía totalmente masculina cuando soy madre, ¿no? Porque la energía masculina es una energía muy directa, es una energía
o sea, la mujer siempre nos quejamos de lo mismo con el hombre, es que es tan poco sensible, ¿no? No, es que ellos lo ven claro, Es o sea, que es ellos que son ellos así, ya no, está, claro. no, sí, pero no es que sean así, es que su energía es así. Entonces nosotras también le estamos haciendo luchar, porque el hombre lo ve todo fácil, es sencillo, ¿no? La mujer, no es que seamos más retorcidas, porque no, somos otra energía, ¿vale? Entonces, claro, Es cuando ves fácil también, comprender eso, claro, para lo que tú claro, decías, ¿no? Para no ir a la lucha, porque la lucha no nos va a traer nada. claro, la lucha viene siempre desde el miedo y el miedo es destrucción. El miedo es una emoción muy importante, ¿no? Es Sí, una emoción total. que nos hace estar alertas, ¿no? Que nos hace estar, pero una cosa es el miedo y otra cosa es la lucha. O sea, tener miedo desde la lucha, porque entonces ahí bloqueamos el amor. No damos opción, no damos más opción. Esto es así, punto, ¿no? Ahí utilizamos una energía masculina, no hay otra opción, es esta. Entonces, claro, es muy importante, es muy importante saber las energías, que no tiene nada que ver con ser, porque claro, cuando a mí me decían, bueno, pues es que tienes que trabajar la parte femenina, yo decía, yo femenina, pues a mí me encanta ponerme unos tacones, ponerme un pintalabios, un rímel, ¿no? Ponerme guapa y tal. Sí, eso es ser femenina, pero no tiene nada que ver con la energía, ¿vale? Y al final somos energía, o sea, el ser humano es energía, y entender esas energías pues es muy bonito y muy importante, ¿no? Y luego, bueno, pues también he hecho formaciones de psiconeuroinmunoterapia, ¿no? Que hay Ujú. un colombiano muy interesante y bueno, pues he ido cogiendo diferentes cosas, pero al final no me he quedado con nada. ¿Y sabes por qué? Porque realmente yo quiero crear mi Tu método de propio vida. método, ¿no? Ujú. Claro, exactamente, y quiero poderlo compartir, no porque o sea, creo que mi método puede ayudar a alguien, pero no con la intención de convencerle de lo que yo digo es todo verdad, sino qué te sirve a ti de mi método. O sea, yo de todas las cosas o de todas las formaciones que he hecho, me he quedado con lo que me ha interesado, con lo que me ha nutrido, ¿no? Y para desde ahí, ¿qué me da esto para crecer, ¿no? ¿Qué puedo yo crecer con esto? Pero no he creído que la otra persona que me está compartiendo su sabiduría y sus enseñanzas sea mucho más que yo, ¿no? O sepa más que yo. No, me está compartiendo su sabiduría y de esa sabiduría yo me quedo lo que a mí me nutre y lo que me convence. No que, o sea, porque tendemos a idolatrar al que se supone que sabe más, ¿no? Ujú. Nadie sabe más que nadie, nadie. O sea, yo no me creo mejor ni que esté por encima de alguien. Yo me creo un ser humano que tenía una experiencia y que me ha sido tan gratificante esta experiencia que a lo mejor a otra persona o a varias personas le puede, Puede ayudar. Ujú. pero con la intención de poderle ayudar a su proceso de creación, ¿vale? Porque cuando pasamos por un momento de crisis estamos en total oscuridad, ¿no? Y entonces ahí aparecen personas, como aparecieron a mí, en mi caso, aparecieron médicos maravillosos, aparecieron libros maravillosos de gente que contaba cosas preciosas para crear, para ayudarme a mí a darme ese poquito de luz que me hacía falta, ¿vale? Cuando tú ya recibes la luz que necesitas, no necesitas seguir buscando más, no necesitas tener un título, ni necesitas tener ¿sabes? Porque parece que los títulos es que sabes más que nadie. Ya, No, sí. no sabes Como un más que poco lo de nadie. la titulitis, sí. Claro, tienes tu verdad y es muy Y interesante tu para... experiencia, ¿no? Lo que tú decías, mi experiencia puede ayudar. Puede ser que a ti no te venga bien, ¿no? O no te vaya bien, porque luego cada persona es diferente, cada persona pasa por un proceso diferente, sobre todo una enfermedad como el cáncer, ¿no? Que integra tantos ámbitos, pero me parece muy interesante, Eloísa. ¿Qué has aprendido entonces de la enfermedad? Si hay algo con lo que te tuvieras que quedar o qué mensaje te gustaría transmitirle a quienes vean la entrevista. Bueno, pues a mí la enfermedad me ha dado la oportunidad de querer vivir, ¿no? De que merece la pena vivir. Pero no porque me vaya a morir, porque soy consciente, o sea, Todo el mundo nos que vamos a todos morir. nos vamos a morir, o sea, el ser humano tiene una resistencia a que morimos, nacemos y morimos, ¿no? Y si no te mueres de un cáncer te vas a morir de otra cosa. O sea, yo me acuerdo de una amiga que es una sabia también y me decía, Eloisa,
es que el índice más alto de muertes es saliendo de la bañera y todo el mundo entra y sale todos los días sin ningún tipo de Y los problema, ¿no? accidentes de tráfico, ¿no? Pues si es que... Claro, o sea, quiero decir, la muerte la tenemos al lado. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando te dicen cáncer, que es lo que me pasó a mí, supongo que les pasaría a todos, o no lo sé, ¿no? Tendría que preguntarle a mucha gente. Pero yo, en mi experiencia, la muerte de repente se convirtió en mi mejor amiga, Sí, eso ¿no? me lo han Entonces, contado claro, muchas otras. ¿qué es lo que pasa? Que si la miras con miedo, la muerte te puede, ¿vale? Pero si la miras desde el qué mensaje me vienes a dar, ¿vale? Porque ella simplemente está a tu lado por si te quieres ir, ¿no? Y bueno, pero está a tu lado siempre, durante toda tu vida, porque al final va a llegar un momento en el que vas a elegir oye, pues yo aquí ya no tengo nada que hacer y me voy, ¿no? Pero, claro, a mí me da la oportunidad, lo primero de decir qué está pasando en mi vida, ¿no? ¿Qué ha pasado en mi vida para yo llegar a este punto? Y me da la oportunidad de investigar, ¿vale? Me da la oportunidad de entender, de hacerme consciente de que el tipo de vida que yo llevaba no era el tipo de vida que yo quería llevar, ¿vale? Era una vida pues con muchos... pues eso, pues con muchas experiencias de mi madre, de mi abuela, a nivel social, de religión, de confusiones, de estructuras que hay, pues un matrimonio, pues yo no estoy a gusto con mi matrimonio, pero sigo ahí, ¿no? Porque hay como una estructura de que hay que seguir, ¿no? Claro, yo empiezo a darme cuenta que no quiero vivir de la manera que estaba viviendo. Y eso es un gran shock, porque claro, de repente te tienes que preguntar, vale, esta vida no la quiero, pero ¿cómo quiero vivir? ¿No? Y entonces ahí empieza como un dilema de, Dios mío, ¿por qué? Porque ahí se te aparece un libro en blanco, en el que tú Complicado. tienes que ser la que lo escribes. Y claro, esto es como un manual de instrucciones, la vida nos viene muy bien porque nos enseñan, mi madre me enseña, la escuela me enseña, fulanito me enseña, pero ahora la vida después de un cáncer te dice, ahora qué quieres tú aprender, ¿no? No te lo van a dar, tienes que elegir tú. Y ahí entramos en pánico, claro, porque como no nos han educado Como nunca lo a hemos saber hecho, qué es lo ¿no? que queremos, claro, pues es como la que tiene su hijo. Yo me acuerdo que a mí el padre de mis hijos me preguntaban, ¿y por qué llora el niño? Y yo le decía, yo qué sé, ¿por qué llora el niño? No lo sé. Claro, a los 3 meses decía, pues mira, pues a esta hora tiene hambre, o seguro que se ha hecho cacao, o yo qué sé, o le duele la tripa, o lo que sea. Es un proceso, la vida es un proceso de aprendizaje continuamente. Bueno, pues eso es lo que me da la enfermedad, me da un libro en blanco para escribir el tipo de vida que yo quiero llevar, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienes momentos en los que escribes hojas maravillosas, tienes momentos en los que estás tan perdida que no sabes ni para dónde tirar, pero como tu intención está en escribir el maravilloso libro de tu vida, siempre te viene alguien que te da ideas para seguir escribiendo, para seguirte dirigiendo, para... La vida es así de maravillosa, ¿no? Continuamente te va dando regalos y también te da bajones, ¿no? O sea, yo hay muchas veces que cuando le digo a la gente, mira, es que estoy de bajón, y me dice, tú, pero si tú, oye, perdona, es que Tienes yo soy derecho. humana, como Claro. dice una amiga, dice, yo soy humana y humaneo, pues claro, yo también quiero seguir escribiendo el libro de mi vida, y para escribir el libro de mi vida, pues tengo que pasar por un proceso de bajón, ¿no? Pero eso no significa que la vida no vaya a seguirme dando regalos, porque además yo ahora cuando estoy en las crisis, cuando lloro, digo, ¡ay, qué mal estoy, pero qué bien me voy a sentir dentro de 2 días, ¿no? Cuando sea capaz de darle luz a este proceso tan oscuro en el que estoy pasando. Bueno, pues eso también es un regalo. Sí. Eso La verdad también es es un que regalo. estamos, ¿no?, en un momento en el que, no sé si es postureo, ¿no? O que en las redes sociales, por ejemplo, solo se muestra la felicidad, ¿no? Y entonces parece como que no, uno no tiene derecho, ¿no?, a sentirse de bajón o este pensamiento positivo, no sé, yo creo que todo ese movimiento no nos beneficia del todo, ¿no? ¿Por qué lloras? Pues porque tengo ganas de llorar, ¿no? Quizá a veces se ve como esa parte de estar muy feliz, pero no se puede, no está bien visto ver la vulnerabilidad, ¿no? De esos días. Que Bueno, todos hay que tener tenemos, en que es cuenta, inevitable. sí, hay que tener en cuenta una cosa, y es que nosotros venimos de una educación donde la emoción no estaba permitida, no está permitida a día de hoy, y donde las emociones se han ¿cómo se dice?
se han valorado o, bueno, se han dividido entre Etiquetado, ¿no? emociones positivas Y y emociones negativas, sí. negativas, ¿no? Entonces, claro, hay una tendencia a que un llanto es una emoción negativa, una tristeza es una emoción negativa. Cuando te pones a estudiar las emociones, que yo las he estudiado también, y de repente te das cuenta que una tristeza lo que viene es a darte una solución para ese proceso que tú estás pasando, entonces empiezas a permitirte la tristeza. Yo no me permitía estar triste, me enfadaba, pero claro, ¿por qué? Porque nadie me había explicado qué es lo que la tristeza venía a decirme, ¿no? La tristeza te retira de todo, te aísla de todo, te lleva a un rincón para darte la oportunidad de decirte esto que me ha pasado, desde dónde puedo crear otra cosa, ¿no? Ves que al final todo es como una creación, es ese libro en blanco que nos da la vida, ¿no? De qué quieres crear en esta situación. Esa es la tristeza, ¿no? Entonces, claro, ha habido, sobre todo en la parte de Occidente, porque esto Oriente lo tiene mucho más trabajado, Sí. la emoción, la energía no estaba contemplada como que era algo que sirviera para algo, solamente estaba contemplada el pensamiento, la inteligencia, ¿no? Cuanto más inteligente eres, muchísimo mejor. Entonces la emoción no sirve, no nos sirve para nada. Claro, eso se bloquea. Sin embargo, ahora, pues gracias a Dios en los colegios, pues se trabaja mucho con la emoción, ¿no? Con que el niño sepa diferenciar cuando está enfadado, cuando está con miedo, cuando está, se trabaja desde un punto más bonito, desde un entendimiento, ¿no? Y bueno, es que estamos en un proceso de evolución, ¿no? Y hasta ahora eso ha servido el ser muy inteligente, muy mental, pero ahora ya empezamos en una era donde el corazón la mente tienen que estar unidas, ¿no? Y sobre todo que la mente esté al servicio del corazón. Yo este fin de semana he hecho un maravilloso curso del camino del corazón, ¿no? Y es tan gratificante cuando eres capaz de conectarte a tu corazón y preguntarle qué es o cómo puedo yo solucionar esto y el corazón te da la respuesta, ¿no? Y unir el pensamiento con el corazón. Eso es maravilloso porque te da la oportunidad pues de darte cuenta que al final no todo es tan malo. Vamos, yo estoy en el punto de si es que todo es bueno. Lo que pasa es que tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje. Sí, y que no es fácil, no es fácil. Bueno, Eloísa, ¿dónde te pueden encontrar las personas que nos vean y quieran saber un poquito más de todo esto, de tu proyecto, de Destapa tu Luz, de todos estos talleres que vas a organizar? Bueno, pues mira, yo estoy ahora en el proceso en el proceso de la creación de la página web, pero mira, en Instagram yo todo este movimiento empecé llamándolo Desmóntate y sé feliz, porque yo tuve que desmontarme, yo me tuve que desmontar entera, pero luego me di cuenta que no todo el mundo tiene la capacidad de desmontarse, ¿no? Cuando estás en un proceso de mucho miedo y te dicen, oye, desmóntate, dices, mira, ni de casualidad me desmonto, ¿no? Y entonces dije, no, es que no es un tema de desmontarse, ¿no? Yo me tuve que desmontar, pero no todo el mundo tiene por qué desmontarse, ¿no? Y entonces creo Destapa tu Luz. Pero dentro de Instagram, Destapa tu Luz, que así es como me pueden encontrar, pues tienen acceso a mi blog. Y si no, pues se pueden poner en contacto conmigo a través de mi número de teléfono, que si quieres lo doy, y cualquier persona que me escuche y esté interesada, bueno, yo lo voy a sacar en breve, dentro de muy poquito, espero que no tarde más de final de este mes, Vale. pues tendré ya una página web y bueno, en Instagram presentaré en breve todos los talleres, o sea, el taller ya lo tengo hecho, dispuesto, vamos, está ya sacado del horno, pues para empezar a moverlo y bueno, pues así me pueden encontrar. Perfecto, pues entonces a A través de través Instagram, nuestro Destapa tu también. Luz, también por supuesto pueden contactar con nosotros y nosotros encantados de poner en contacto también. Pues muchísimas gracias, Eloísa, por esta charla tan interesante, tan diferente, ver la enfermedad y cómo viste todo tu proceso desde otra perspectiva, cambiando un poco las preguntas y el lenguaje, ¿no? El poder del lenguaje, como decía, de las palabras. Muchísimas gracias y bueno, pues esperemos seguir en contacto. Pues muchísimas gracias a vosotros también por haber querido escuchar mi experiencia y que pueda ayudar a muchísima gente. Os mando un beso muy fuerte. Igualmente un abrazo, ha sido un placer. Vale, gracias a ti, hasta luego. Gracias.